Hola, muy buenas tardes a todos. Les saludamos desde acá de Jalapa de Veracruz, de parte del Instituto Realia. Y les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. A esta, la tercera de las charlas que tenemos en colaboración con Fundación Sofía, dirigidas por el director de la fundación aquí en México, el maestro Víctor Vilar. Nos estará compartiendo pues ya el tema pues puesto en pantalla, el misterio de Tutankamón. Esto cabe destacar, es parte de la exposición Tesoros de Egipto que estamos ahorita mismo compartiendo físicamente en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Por si gustan también venir a visitarnos, pueden encontrar más piezas, réplicas y muchísima información de pues esta antigua civilización. Nos encontramos en Jalapeños Ilustres para quien guste también pasarse por aquí. La entrada pues de momento está en 100 pesos general y 50 pesos para las personas que cuenten con credencial docente de estudiante o INAPAM. Y actualmente estamos compartiendo también un paquete para que puedan sumarse a la realidad virtual, que es un recorrido por la tumba de Car. Entonces es muy interesante todo el recorrido, también virtual. Pueden interactuar con ello y pues nada. Víctor, muchas gracias nuevamente por compartirnos tu conocimiento y todo esto y te dejo el foro abierto. Muchas gracias, Alexis. Pues sí, muchas gracias al Instituto Realia por abrir estos espacios y bueno, también por acoger la exposición de Tesoros de Egipto que con mucho cariño elaboramos los voluntarios culturales de Sofía y que bueno, pues está rodando por toda la República. Primero estuvo en Ciudad de México durante casi 7 meses, luego estuvo también otros tantos en Puebla y ahora pues ya está finalizando su viaje por Jalapa, termina el 5 de mayo. Entonces, si alguno tiene oportunidad de pasar por Veracruz, no dejen de visitar la exposición Tesoros de Egipto, que ya les digo que es muy completa, muy interesante y con piezas pues, realmente pues fascinantes. Y bueno, pues a ver, voy a ir viendo, eh, pues, gracias a todos por venir, porque básicamente pues son ustedes los que hacen posible también el que podamos pues compartir todo esto, ¿no? Pues si no se conectara nadie, pues no tendría mucho sentido. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar, compartir estos ratitos de martes. Y pues ya sin más preámbulo, vamos a iniciar justo esta plática de los misterios de Tutankamón, o el misterio de Tutankamón. La verdad, siempre es muy complicado ya ponerle título a Tutankamón porque siempre es el misterio de Tutankamón por todos lados. Pero bueno, pues lo primero es contarles que hubo a mediados, bueno, a finales del 1922, hubo un boom mediático, ¿no? Hubo un boom mediático por todos los periódicos, sobre todo el New York Times, fue el que se hizo, no solamente se hizo más eco, sino que es el que tuvo la suerte de tener la exclusiva de las fotografías del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. En ese momento, de pronto, ¿no? Se había terminado la Primera Guerra Mundial, hacía unos poquitos años. La gente, el mundo estaba un poco deprimido, o sea, había habido pues, mucho dolor, mucha tragedia, mucha tristeza, como todas las guerras entrañan. Y de pronto, pues esta noticia fue como algo, como un soplo de aire fresco en muchos ámbitos y también en la egiptología. La egiptología estaba a punto de perder ese brillo que había tenido en el siglo XIX, ¿no? Con los grandes descubrimientos y las momias y las pirámides, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto, justo el 4 de noviembre de 1922, Howard Carter descubre los peldaños que le permiten acceder a un pasillo que da a una pared que estaba, no vamos a decir completamente intacta, pero tenía los sellos intactos. Había sido reformada, había sido reparada, tenía un agujero en la parte de arriba de la pared, la parte de arriba de la puerta, pero que había vuelto a ser enyesado o cubierto y habían vuelto a poner los sellos en la tumba. Entonces, se había descubierto una tumba en el Valle de los Reyes, una tumba que parecía que estaba como intacta. A partir de ese momento, los periódicos empezaron como a sacar fotografías instantáneas de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque era como algo, era como una novedad y además como muy espectacular, ¿no? Pero vamos a retroceder un poco en la historia, vamos a buscar, vamos a irnos a conocer un poco la historia de este descubrimiento que nos va a permitir
pues plantearnos también cómo se van a dar los misterios, ¿no? Howard Carter fue el arqueólogo, el descubridor de la tumba, pero tuvo el apoyo magnífico de un mecenas, Lord Carnarvon, que fue un impulsor de las artes, un impulsor, un mecenas que desde principios del siglo XX se había enamorado de Egipto, había tenido un accidente en coche y le habían recomendado que se fuese a temperaturas más cálidas. Y entonces se había ido a Egipto, se enamoró de Egipto y entonces empezó a ver que había también un mercado, un negocio, una forma de recuperar no solamente dinero, sino también fama y prestigio. Y algo que hacer interesante, que era invirtiendo, apoyando a los nuevos arqueólogos que estaban excavando cosas. Entonces, en 1907, Howard Carter y Lord Carnarvon se conocieron y parece ser que forjaron un vínculo de amistad bastante profundo que les llevó a ir construyendo el sueño de en el futuro tener una excavación en el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes probablemente muchos de ustedes lo conocen. Ahora se va en carrito, está todo prácticamente con carreteritas, todas las puertas muy bien señaladas, pero en realidad en esa época estaba todo mucho más agreste, mucho más virgen. Ya habían tumbas que se habían descubierto en la época muy antigua. Desde la época romana ya se conocían prácticamente como 11 tumbas, las que están más cercanas al camino, pero habían sido descubiertas en el siglo XIX otras muchas. Eh, Belzoni había estado allí desenterrando tumbas, la tumba de Seti I y otras muchísimas tumbas. Había ido creciendo el número de tumbas descubiertas y a principios del siglo XX se planteaban que, bueno, pues probablemente ya estaban todas descubiertas, que ya estaba vacío, ya no había nada más que descubrir en el Valle de los Reyes. Sin embargo, justamente Theodore Davis, que fue uno de los últimos excavadores antes de Howard Carter del Valle de los Reyes, había descubierto una serie de cosas que sospechaban la existencia de un nuevo rey que no se conocía antes. O sea, había un rey que no estaba en ninguna lista real, en la lista real de Abidos, ni en la lista real de Karnak, ni en las listas que se habían aparecido en diferentes lugares, pero aparecía algunas veces el nombre de un tal Tutankamón, ¿no? Había aparecido una copa cerámica con su nombre, una estatuilla de alabastro con unos fragmentos con nombres de Tutankamón y una esposa real. Se habían encontrado unas jarras con los restos de un embalsamamiento. Han visto que los egipcios guardaban todos esos restos porque eran elementos también sagrados, ¿no? Entonces se encontraron muchas jarras con elementos vinculados con este faraón Tutankamón. Y en la KV-54 y en la KV-55 se encontraron algunos sellos del rey Tutankamón. Entonces, había como el nombre de un rey que flotaba en el ambiente, ¿no? O sea, había como la expectativa de que hubiera una nueva tumba en el Valle de los Reyes. La cuestión es que hasta 1914 no consiguen la concesión de el Valle de los Reyes y en 1914 empiezan a excavar allí. Fíjense que desde 1914 a 1922, fíjense la cantidad de años de paciencia, de trabajo arduo, de esfuerzo, de pasión, ¿no? De mover tierra de un lado a otro porque no encontraban prácticamente nada. Y bueno, pues justo por la Gran Guerra se tuvo que detener la excavación unos años, pero incluso desde 1917 a 1921 no encuentran nada. Justo eh, el Comité de la Sociedad de Exploraciones Egipcias de Londres comunicó en 1921 esta noticia. Parece cada vez más difícil, de hecho casi imposible, suscitar en el público el interés por la arqueología en general y por la arqueología egipcia en particular, que sentimos que debería haber en nuestro país. O sea, ya a nadie le interesaba la arqueología, ¿no? Eso es un poco lo que a veces preguntan hoy en día, ¿no? ¿Para qué sirve esas cosas viejas, ¿no? O sea, ¿para qué sirve desenterrar una, una, eh, una momia? ¿De qué sirve hacer un estudio de una ciudad, de las ruinas de una ciudad?
que hace tanto tiempo que desaparecieron. Bueno, pues esto ya pasó en esta época. Y bueno, y aquí justo va a aparecer el momento de que va a cambiar la historia. Justo en esa época, en ese momento, estaban moviendo las arenas de un lugar a otro cerca de la tumba, de la entrada de la tumba de Ramsés VI, y justo cuentan, y esta es como una especie de anécdota así romántica, que un joven, un muchacho, que es este muchacho llevaba jarrones de agua y se le volcó un jarrón de agua con el burrito, ¿no? Para los que estaban moviendo arena de un sitio a otro, y esa agua se fue filtrando por la arena, fue entrando por la arena, y eso permitió descubrir que había un escalón, y eso permitió abrir que de ese escalón daba otro escalón y daba otro escalón. Bueno, esto parece ser que es más romántico que realidad, pero justamente este joven aguador, egipcio, eh, pues se hizo muy, muy como famoso en el sentido de que uno de los pectorales de Tutankamón fue fotografiado por Harry Barton. Esto es una fotografía de Harry Barton de un pectoral de Tutankamón con este joven. Y luego, pues aquí vemos la foto de los herederos de este señor que van posando con la foto año tras año y que pues todavía hoy es uno de los reclamos turísticos de uno de los restaurantes que hay cerca de el Valle de los Reyes. Entonces, bueno, pues justo aquí tenemos este momento. Ese momento fue, imagínense, después de años de excavar, después de años de no encontrar nada, de pronto encuentran una pared con sellos de la necrópolis que indican que había ahí un enterramiento real, o por lo menos un enterramiento de la necrópolis real. Como dice las excavaciones, o como dice el diario de Howard Carter, dice, era un momento emocionante para un excavador. Tras años de trabajo más bien improductivo, me encontraba completamente solo, a excepción de mis trabajadores nativos, en el umbral de lo que podía resultar un descubrimiento fantástico. Al otro lado del pasadizo podía encontrarse literalmente cualquier cosa, y necesité toda mi fuerza de voluntad para no abrir la puerta e intentar averiguarlo en aquel mismo momento. No, fíjense que ese momento de estar ahí como, "Ah, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Lo abro o no lo abro? ¿No? Bueno, pues justamente el sello este de la necrópolis es un sello que probablemente conozcan, que es un chacal acostado sobre 9 cautivos. Ese es un sello muy famoso que luego vamos a encontrar en otras, la capilla interna y todo eso. Pero eso estaba en la misma pared, en el yeso de la pared, que daba acceso ya a la cámara donde iban a encontrarse los primeros tesoros. Bueno, la cuestión es que Howard Carter se contiene su ansia, su pasión, su deseo, y el 6 de noviembre manda un telegrama a Lord Carnarvon diciendo, finalmente he hecho descubrimiento maravilloso en Valle, una tumba magnífica con sellos intactos, recubierto hasta su llegada. Felicidades. Imagínense, tuvo que esperar varias semanas, si no meses, en que Lord Carnarvon desde Inglaterra volviera a Egipto. Entonces tuvo que esperar ansioso, evidentemente, para poder desenterrar, para poder abrir esa tumba. Y bueno, pues cuando en ese momento, cuentan que en ese momento Howard Carter no tenía tampoco recursos para poder, ni Lord Carnarvon tenían recursos para invertir más, e incluso justo habían cambiado la normativa en Egipto, y a partir de ese momento, justo del año 1922, había una normativa en la cual todo lo que descubrieran no se podían llevar nada. Hasta ese momento había una especie como de reparto de lo que se descubría. La mitad era para el que había financiado todo lo que era la excavación y la otra mitad para el gobierno egipcio. Pero en 1922 ya eso no se podía hacer. Con lo cual, Howard Carter descubre la tumba y todo lo que se iba a encontrar. Sabían que se tenía que quedar en Egipto, que ya Lord Carnarvon no podía recuperar nada de la inversión realizada durante años allí en el Valle de los Reyes. En ese momento, como no tenían tampoco mucha financiación, hablaron con el Metropolitan Museum, con los excavadores del Metropolitan Museum, y evidentemente
se pusieron todos a disposición de ayudar a Howard Carter. Aquí tenemos una serie, una fotografía de familia, ¿no? De los que estuvieron apoyando, desde Arthur Callender, Mace, Harry Barton, que lo cedieron de la excavación del Metropolitan para hacer fotografías, Alan Gardiner, que es de Inglaterra, Alfred Lucas, una serie de personajes se pusieron a colaborar con Howard Carter, ¿no? Imagínense si a ustedes les dijeran, ¿te vienes a excavar a la tumba de Tutankamón? ¿Qué harían? Pues sí, yo pagando y todo, o sea, lo que haga falta, ¿no? Bueno, justamente cuentan que ese momento de abrir, ¿no? De abrir esa primera, después de pasar el pasillo y abrir la puerta, la pared tapiada, ¿no? Cuenta Howard Carter. Al principio no se veía nada. El aire caliente salía de la cámara, haciendo que la llama de la vela parpadease. Pero en cuanto a mis ojos se acostumbraron a la tenue luz, detalles de la habitación fueron surgiendo lentamente de la oscuridad. Animales extraños, estatuas y oro. En todas partes el brillo del oro. No sé cuánto tiempo estuve en silencio. Para los demás que estaban detrás en pie, seguramente una eternidad. Me quedé mudo con la sorpresa y cuando Lord Carnarvon, incapaz de soportar el suspense, preguntó ansiosamente, ¿ves algo? Lo único que pude decir fue, sí, cosas maravillosas. Imagínense ese momento. Esto es lo que veían por el agujerito. Esto es lo que veían por el agujerito. Estas fotografías están coloreadas actualmente, pertenecen a Harry Barton, que fue el fotógrafo de la expedición, pero pues imagínense ver estas estatuas de Ator, estas camas con la cabeza de Ator, estas camas con la cabeza de Tauret, todo lo que son los cofres, elementos fascinantes, los guardianes, los protectores que estaban justo tapando otra pared que estaba tapiada, pero que se suponía, evidentemente, gracias a esta colocación de los guardianes, que daba acceso a la cámara sepulcral. Todo esto era, pues imagínense, fascinante, ¿no? Bueno, aquí diarios, dibujos, fotografías, etcétera. Era una labor trabajosa, difícil y lenta, capaz de atacar los nervios mejor templados, ya que a cada momento uno sentía el gran peso de la responsabilidad. Todo excavador debe sentirla si tiene conciencia de lo que es la arqueología. Los objetos que encuentra no son de su propiedad. No puede tratarlos como quiere o negligirlos según él mismo decida. Son un legado directo del pasado a la época actual, del que él es tan solo el intermediario a través de cuyas manos llegan al presente. Y si por descuido, desfallecimiento o ignorancia disminuye la suma de conocimientos que pudiera obtenerse de ellos, se sabe culpable de un crimen arqueológico de primera magnitud. Destruir pruebas es, por desgracia, muy fácil y, sin embargo, desesperadamente irreparable. Cansado o presionado por falta de tiempo, uno elude una limpieza tediosa o la lleva a cabo a medias, rutinariamente, y con ello destruye la única posibilidad que tal vez se produzca de obtener un conocimiento importante sobre un asunto. Fíjense la conciencia de Carter en este momento. Para él ya aquí entramos en lo que sería la arqueología seria, en la cual pues fue un trabajo muy metódico durante casi 10 años, en los cuales fueron sacando uno a uno todos los objetos, porque se encontraron capillas, dentro de esas capillas, sarcófagos, varios sarcófagos, uno dentro de otro, de madera, chapada de oro, la momia, y un sinfín de objetos que son fascinantes. Imagínense el trabajo metódico, lento, con esa prisa de querer descubrirlo todo y sin embargo ir paso a paso fotografiando pieza a pieza, cómo está, cuándo la sacan, etcétera. Un trabajo verdaderamente cuidadoso de un faraón del que no se conocía nada. O sea, solamente habíamos descubierto sus sarcófagos, su tumba, su ajuar funerario. Un personaje que, como ahora veremos, estaba repleto de misterios. Aquí tenemos esas primeras imágenes de Tutankamón y ese sarcófago
el sello intacto de la cámara y cómo iban envolviendo las piezas para poder sacarlas una a una muy detalladamente. Eso es lo que ocurría dentro. Pero imagínense que fuera, movidos por este afán de ilusión de ver lo que se estaba descubriendo, empezaron a llenarse de turistas. O sea, nosotros ahora vamos a ver el Valle de los Reyes como turistas y vamos a las tumbas, pero imagínense que ahí se iba simplemente a ver qué estaban descubriendo, qué estaban sacando. Y cuentan que entonces se amontonaban hasta, fíjense, hasta en el borde del muro que contenía en ese momento. Ahora hay una casa con su techito y todo eso, pero imagínense que en ese momento pues era simplemente un pozo por el cual se accedía y la gente se volcaba casi hasta caer, ¿no? Cuentan que el mismo Howard Carter decidió que tenían que sacar algunas piezas descubiertas para que la gente pues pudiera ver algo, una de las cosas que se estaban sacando. Y entonces pues hacían un poco el show, ¿no? De sacar esas obras para que las personas pudieran ver entre las cuerdas, entre las cajas, alguna estatua, algún cofre abierto y la imagen del rey, ¿no? Estas imágenes de madera, talladas en madera de la estatua del rey. Y así se iba conociendo a este joven faraón del cual ahora vamos a ver como sus misterios, ¿no? Aquí todo esto sacándolo y también con la protección, pues porque en cualquier momento no solamente se podía deshacer, sino que también lo podían robar. Podía haber una horda ahí que fuera a asaltar todo eso. Entonces estaban, pues aquí vemos con protección, con fusileros, con lo que todo era una protección tremenda. Cuando se tuvieron que llevar todos esos objetos al Cairo, se tenían que llevar casi, no había tantos diques como ahora, ni espacios, ¿no? A veces había que pasar las inundaciones que todavía en esa época se daban, porque recuerden que eh, la presa de Asuán, la alta presa de Asuán, aparece a mediados del siglo XX, en los años 60, y todavía en esa época se daban las crecidas en el Nilo. Y bueno, esto es una historia de 10 años de estudio, de investigación, de sacar todas las piezas, pero uno de los protagonistas, justamente, Lord Carnarvon murió a las 5 de la madrugada del día 5 de abril de 1923, casi solamente 5 o 6 meses después de que se abriera la tumba. Entonces, esto fue, como veremos, que fue el detonante para uno de los misterios que es la maldición de Tutankamón. Hablaremos ahora después de esta maldición. Bueno, la tumba, como les digo, se fue abriendo, se fue desmontando esas cámaras que probablemente a lo mejor muchos de ustedes han visto hasta ahora en el Museo del Cairo, esas cámaras de madera forradas con lámina de oro, que eran tres capillas, una dentro de otra, o la sala del llamado tesoro, que en realidad, bueno, pues son el ajuar funerario con la capilla de Anubis, con esa capilla de los vasos cánopos que está flanqueada por las 4 diosas protectoras, la estatua de la diosa Hathor en forma de vaca, los cofres, barcos, carros, arcos, bastones, etcétera, 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 ¿no? Aquí tenemos ese nudo de la capilla, que es la capilla que da acceso al sarcófago, cómo se abren esas puertas del sarcófago, y bueno, y todo lo que ya conocemos, más de 5.000 objetos que pues son todo, no solamente joyas de un valor incalculable, sino también obras de arte invaluables, ¿no? O sea, no podríamos decir qué vale más, si por lo que sería el material o por lo que la historia nos ha dejado a través de ello. Si alguno quiere ver todas estas fotografías, ver los diarios de excavación, quiere todo lo que Howard Carter consiguió en esos 10 años, pues su sobrina, después de que muriera él, después de bastantes años, donó todo eso al Institute Griffith en Oxford y actualmente están en acceso abierto
para que todo aquel que quiera pues puede ver cómo se conservaron los objetos, los mapas y planos que realizaron, las notas y dibujos bibliográficos de cada cosa, las tarjetas de objetos, las fotografías de Harry Barton, o sea, todo, diarios de excavación, todo lo pueden encontrar en esta página web, eh, que uno de los egiptólogos de los que llevaron el fondo del Instituto Griffith hace ya unos cuantos años, Jalomir Malek, los puso en abierto para todo el mundo. Y creo que, bueno, solamente el acceso a esto ya es una verdadera joya, ¿no? Yo les invito a que busquen, ¿no? Instituto Griffith o Griffith Institute y buscan Tutankamón y aparecerá pues toda la información, esta información, eh, para que todo el mundo pueda acceder a ella. ¿Alguna, alguna pregunta por aquí? Si alguno tiene alguna pregunta, veo que están todos como en silencio, callados. Bueno, si alguno quiere alguna pregunta, lo puede escribir en el chat y ya saben que nos vamos comentando alguna de ellas. Pero bueno, vamos a los misterios. Yo creo que aquí han venido para ver misterios de Tutankamón. Bueno, pues cuando se descubre la tumba, pues lo primero que pasa es, bueno, cómo murió, quién fue, ¿no? ¿Quién fue Tutankamón? ¿De quién era hijo este rey? ¿Dónde aparece? Veremos que aparece en una historia muy curiosa, una época histórica muy curiosa. ¿Cómo murió? ¿De qué murió? Muere con 19 años, muere muy joven. ¿Cómo es posible que un rey pueda morir tan joven? Apareció también las muertes que hubo alrededor del descubrimiento, entonces pues también existe la maldición de Tutankamón, ¿no? Más preguntas que podemos hacernos es, ¿por qué una tumba tan pequeña y un tesoro tan grande? ¿Era común eso? Los reyes tenían tesoros mucho más grandes, el de Ramsés habría sido mucho más grande, o no, o eran igual, simplemente diseminados de una forma. Bueno, algunos, si alguno tiene más misterios por ahí, puede escribirlos y trataremos a ver de si los podemos resolver. Pues yo no he traído todos los misterios para resolver porque pues muchos son complejos y son difíciles, pero les voy a traer pues las investigaciones más, pues, por lo menos las últimas de las que yo tengo noticia y bueno, pues veremos que muchos de estos misterios también siempre dejan como puertas abiertas, ¿no? Para ver qué ocurre, ¿no? Por ejemplo, el último, que no está aquí mencionado, es que hace unos cuantos años se pensó que la tumba de Nefertiti estaba dentro de la tumba de Tutankamón. E hicieron exploraciones para ver si podían encontrar otra cámara y descubrir la tumba de Nefertiti. Al final, un tupido silencio se cubrió todo el asunto y se olvidó porque pues parece ser que no se encontró ninguna cámara según las investigaciones. Pero bueno, quiero decir que siempre hay como nuevas informaciones o nuevos temas que aparecen relacionados con Tutankamón. Vamos a ver el primero, a ver de qué murió, cómo murió y qué pasó con Tutankamón. Bueno, la momia de Tutankamón saben que está en el mismo Valle de los Reyes, ¿no? Justamente una de las cosas que se trató de hacer es devolverlo, ¿no? Se había encontrado en su tumba, había estado permanecido en su tumba miles de años, entonces se dijo, bueno, pues no es, vamos a mantener, a honrar a los difuntos y vamos a dejar sus restos, vamos a dejarlos en la tumba que le cobijó durante tantos miles de años. Y entonces pues llevaron su momia a la tumba, aquí en una cámara de cristal, como si fuese eh, en un cuento de hadas, ¿no? Como algo un poco curioso, un sarcófago de cristal, para que también los turistas puedan visitarlo y puedan también rendirle homenaje al rey difunto, ¿no? Pero bueno, ¿de qué murió? Hacemos un recuento de diferentes teorías que habían en épocas hace unos cuantos años y que con el paso del tiempo se han ido como cambiando. La primera es que justamente vive en un entorno, en una época que da mucho pie a las conspiraciones, da mucho pie
a las manipulaciones, a los conflictos, a los complots, ¿no? A los complots de palacio, ¿no? Porque justamente es la última etapa o la última época de la dinastía 18 con el faraón hereje Akenatón, ¿no? Hacemos un antecedente. El padre de Akenatón, que es Amenofis III, Amenofis III estaba en el momento de máximo esplendor del imperio egipcio, en la dinastía 18, donde se habían pues, establecido relaciones comerciales con Mitanni, con prácticamente todo el mundo conocido, ¿no? Todos los reyes eran un poco legatarios, digamos como no súbditos de Egipto, pero sí como había un respeto hacia Egipto, habían alianzas con Egipto muy poderosas, desde Nubia hasta el Éufrates. O sea, estamos hablando prácticamente de todo el mundo de Próximo Oriente, ¿no? Y, y lo que va a suceder es que el hijo de Amenofis III, Akenatón, así muy rápido, ¿eh? Probablemente pues tendríamos para hablar horas al respecto, pero Akenatón va a entrar o va a haber un conflicto con los sacerdotes de Amón, va a haber un conflicto entre la corte, entre la realeza y los sacerdotes de Amón, y Akenatón, con una especie de cambio teológico, crea una nueva religión o crea una nueva forma religiosa vinculada con el dios Atón, el dios Sol, la circunferencia del Sol, la energía del Sol. Construye una nueva capital en la ciudad de Getatón, mucho más al norte, ¿no? A bastantes cientos de kilómetros de Tebas, alejado de los sacerdotes de Amón, ¿no? Crea una corte allá, construye su templo al dios Atón, se centra tanto en su culto que empiezan a perderse todas las relaciones internacionales, empieza a debilitar el estatus egipcio en el mundo exterior. Y bueno, lo que sucede con Akenatón es que a los 17 años de gobierno ya desaparece. O sea, probablemente muere a los 17 años, 17, 18 años de gobierno, ¿eh? No es que tuviera 17 años, probablemente tenía alrededor de 40, más o menos tenía 40 años, pero llevaba gobernando 17, 18 años. En ese momento desaparece de la historia y va a sucederle este joven Tutankamón. Entonces, le sucede con 9 años, Tutankamón tiene 9 años aproximadamente, y va a gobernar hasta los 19 años. Y en esos 10 años vuelve todo a la tradición antigua. Entonces, claro, es un momento donde las primeras especulaciones fue, aquí pasó algo, aquí de pronto todo volvió a la tradición, y le sucede, concretamente le sucede el que tenemos aquí, el personaje que tenemos a la derecha, que es Ai, que parece ser que era un pariente suyo también, es el padre de Nefertiti. Vemos que tenía vinculación, ya veremos por qué tiene vinculación. Entonces, en este caso, fue Ai el que lo mató para poder acceder al trono. Fue Ai que trató de volver a o sea, que como que siendo el padre de Nefertiti, sintió que, que Tutankamón se había vuelto nuevamente a los sacerdotes de Amón. Fue un conflicto religioso, estaba propiciado por un conflicto religioso. Esa es una de las primeras especulaciones que se daban. También eh, se daban porque tenía el cráneo de Tutankamón, tiene como un agujero en la parte inferior trasera del cráneo. Entonces decían, no, no, pues es que le golpearon. También tiene la pierna izquierda rota. Entonces dijeron, no, pues aquí tuvo un conflicto, lo arrojaron del carro, lo tiraron del carro en marcha, ¿no? Imagínense estar ahí en el carro y de pronto, ¡pam!, un empujoncito así fortuito y cae y entonces muere. Entonces las primeras especulaciones siempre fueron la conspiración. A los seres humanos, no sé a ustedes, pero nos gustan las conspiraciones. Nos encantan las conspiraciones, ¿no? Seguro hay un chip en las vacunas y cosas así, ¿no? Bueno, pues justamente también pasa con Tutankamón, la conspiración para asesinar a este joven rey. Y justamente también tenía cierto sentido, porque cuando había subido al trono, su nombre era Tutankamón. Aquí tenemos el cartucho, ¿no? Con el nombre de Tutankamón.
y luego al segundo año de gobierno fue transformado en Tutankamón. También su esposa también tenía el nombre Teóforo de Atón y después también fue cambiado por Amón, con lo cual la esposa era una de las hijas de Akenatón. Entonces, ¿qué sucede, no? O sea, había habido un cambio, el rey se había ido hacia el otro, había apoyado a los sacerdotes de Amón, era un títere de los sacerdotes de Amón. No, las conspiraciones nos encantan. Bueno, la cuestión es que tenemos aquí la pierna fracturada, probablemente se cae de un carro, eh, un golpe en la cabeza. Ahí ya tenemos suficiente elemento para pues aventurarnos a ver cómo murió. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la tumba. Y bueno, vamos a ver que una de las cosas que se han podido comprobar y que se comprobaron es que la momia de Tutankamón tenía la pierna, la pierna con ciertas necrosis, con ciertos como enfermedades, pero que no eran de un momento, de un golpe, sino que eran como congénitas, ¿vale? Y bueno, y una de las características es que Tutankamón aparece prácticamente en todas las escenas o en muchas escenas sentado. Y es muy interesante ver esto, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, tenemos a la pareja real y él está sentado arrojando, disparando el arco. En el trono tenemos a Tutankamón sentado. Otras escenas, aquí la misma, ¿no? Con el arco. E incluso hay una escena que es muy interesante, que eh, es un, es una estela, se llama la estela de los enamorados de Amarna. La estética es completamente amarniana, es la estética propia de esta época. Y vemos este personaje que no se sabe bien quién es, porque no aparece ningún nombre en la estela, pero vemos que está apoyado en un bastón. ¿Lo ven? Yo soy de la opinión que es Tutankamón. Hay algunos autores que plantean que es Smenkhkará, que es el último corregente de Akenatón, pero yo por la cojera que lleva, ven que tiene una pierna como más larga que la otra, está encogida, y por el bastón que le soporta, pues me hace más, me resuena más que sea el mismo Tutankamón. Como les digo, Tutankamón aparece continuamente sentado, siempre, en diferentes escenas, en diferentes posiciones. Bueno, ya desvelarles un poco el misterio. Justamente hubo una serie de confluencias tras las investigaciones con la momia. Justamente ha habido una serie de elementos que han permitido identificar que la momia tenía varios elementos ¿cómo bueno, varios elementos que confluyen para que pues muriera precipitadamente con 19 años. Por un lado, malaria. La momia se ha descubierto que tenía malaria, tenía una enfermedad ósea, fruto también de toda una serie de elementos congénitos, y esto está investigado en los años 2007 y 2009, entre el 2007 y 2009, por la asociación, salió en una revista médica de la Asociación Estadounidense Médica, la JAMA. El estudio se hizo en el 2007 y 2009 con temas de ADN, y parece ser que había un síndrome inflamatorio inmunorepresivo dentro de pues, la genética de este rey. Discapacidad física por osteonecrosis en el pie izquierdo, que le obligaba a llevar continuamente bastones, escoliosis en la columna y malaria. Entonces, todo esto fue como la confluencia para que el faraón muriera a los 19 años. La fractura, se sabe que fue una fractura anterior a la muerte. O sea, que tuvo una fractura y después de curarse la fractura es cuando murió. O sea, no se muere por la fractura de la pierna, ¿vale? O sea, sí que había cicatrizado, se había, eh, se había solidificado nuevamente, pero estaba la fractura en la pierna. Entonces,
¿Cuál fue el motivo de su muerte? La enfermedad, ¿vale? No había conspiración detrás, aunque probablemente a alguien no le gustase o alguien quisiera conspirar contra él. Y bueno, ya llevamos uno de los misterios eh, explicados. Vamos con el segundo misterio. ¿Cuál es su parentesco? Bueno, aquí ya vamos un poco con la historia, pues, una historia muy interesante. Saben que las momias normalmente están identificadas porque aparece con algún nombre en el sarcófago, aparece algún nombre en la tumba o algún cartucho vinculado con esa momia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar que en Egipto hay muchas momias descubiertas, algunas ya venían identificadas con su etiqueta, con sus nombres, y otras, pues que realmente pues, no se sabía cuál era la línea de parentesco unas con otras, sobre todo en esta dinastía 18 tan complicada. Y bueno, vamos a ver que a principios del siglo XXI, ¿no? Antes de que hubieran todos los análisis de ADN y tan sofisticados como podemos tener ahora, la ciencia del ADN era muy precaria. O sea, no era fácil aplicar el ADN, ni sigue siendo tampoco fácil, pero no era fácil a principios del siglo XX, perdón, siglo XXI, en su época imposible, saber y determinar quién es hijo y quién es de una familia u otra, ¿no? Entonces, bueno, se sabía en el año 2000, se sabía o se tenía certeza de que la momia de Tutankamón era de Tutankamón, es la momia de él, del rey. También había dos momias que se habían descubierto en una tumba intacta en el Valle de los Reyes, la momia de Yuya y Tuya. Yuya y Tuya son los padres de la reina Tiji, de la esposa de Amenofis III. Por lo tanto, tenemos también esta identidad, la tenemos clara, y también se había descubierto la momia de Amenofis III, ¿vale? Entonces tenemos Amenofis III por un lado, Yuya y Tuya y Tutankamón. Estas cuatro momias había una certeza del 100% de que eran o que respondían a estos personajes. Pero las demás momias que se habían encontrado no se tenía la certeza, no se sabía quién era quién. ¿Mm? Entonces, entre esas momias no identificadas, vamos a encontrarnos pues dos, tres muy importantes en esta KV-35. En la KV-35, esta tumba era una tumba que estaba creada para Amenofis II, un rey anterior, y este Amenofis II, su tumba había sido utilizada para esconder diferentes tumbas, o sea, diferentes momias de otros reyes. O sea, se había reutilizado posteriormente. Es decir, las tumbas, como el Valle de los Reyes había sido muy saqueado, había sido como se habían intentado buscar las tumbas de los reyes, pues los mismos sacerdotes habían sacado esas momias y las habían guardado en otros, como en escondrijos, ¿no? Bueno, pues la KV-35, la tumba de Amenofis II, fue una de esas tumbas en las que se guardaron momias. Y se guardaron, por un lado, reyes muy bien etiquetados, veremos luego, son eh, reyes muy importantes. Y por otro lado, tres momias que estaban depositadas tal cual como en camas, sin sarcófago, sin etiqueta, sin nombres. Tres momias, dos de mujeres, una mujer anciana, una joven dama y un joven, un varón joven. Entonces, bueno, esta tumba se había descubierto en 1898 por Víctor Lolet en el Valle de los Reyes y bueno, pues había estado, su identidad estaba sin saber quiénes eran, ¿vale? Vamos a ver que esto va a cambiar eh, gracias a las tomografías y a los estudios de ADN que se van a hacer aproximadamente en el 2010 a todas estas momias. Luego hablaremos de ellas. En esta misma tumba se había encontrado la momia de Tutmosis IV, de Amenofis III, de Meremptah, de Seti II, de Siptah, de Segnat, de Ramsés IV, Ramsés V y Ramsés VI.
sea, habían guardado ahí muchas momias y tal vez de la reina Tausert. Entonces, bueno, junto a esas momias, a la momia de Amenofis II, estaban estas momias identificadas, aparecen estas dos momias de mujeres, una joven, la de la izquierda, y una como anciana, con cabello, solo se conservaba el cabello, y enterrada en una posición curiosa, con el brazo izquierdo doblado sobre el pecho y con el puño cerrado. Este símbolo era un símbolo de realeza, era una reina. O sea, tenemos aquí o sea, una reina, la de la izquierda, y una mujer y un joven. Bueno, parece ser, como se hicieron los análisis de ADN y se pudieron comprobar los de Yuya y Tuya. Yuya y Tuya son los padres de la mujer anciana. Por lo tanto, la mujer anciana es Tille, la reina de Amenofis III. Con lo cual ya tenemos resuelto un enigma. Cuando se comprueba el ADN de Amenofis III la reina Tigi, coincide que el joven que está acostado ahí al lado, y hay dos versiones, por eso digo que a veces el ADN puede ser muy claro y a veces no, parece ser que es el primer hijo de Tigi y Amenofis III que muere sin heredar el trono antes que Akenatón. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos el desvelamiento de estos dos personajes, que es madre e hijo, el hijo que no llegó a gobernar, que habría sido como el heredero del trono de Egipto, pero como murió antes, pues al final terminó gobernando Akenatón. Es el hermano de Akenatón, ¿vale? Esta es la interpretación que más, digamos, como que los científicos están más seguros de que sería, porque tiene pues la correspondencia genética de los dos padres. Vamos a la muchacha. La muchacha, la joven dama, que se conoce como la joven dama, pues nos encontramos como que también vamos a ver que va a tener relación con Tille y con Amenofis III, pero hablaremos ahora un poquito después de ella, ¿vale? Vamos con la siguiente momia que se va a descubrir. En la KV55, en 1907, Edward Ayrton, el 6 de enero de 1907, descubre una tumba también, una tumba con los sellos de Tutankamón. O sea, tenía una tumba, los sellos de Tutankamón, había un cofre con los nombres de la reina Tigi, había algunas estatuas que eran de época marniana, o sea, eran de esa época, y la momia era una momia muy extraña, o sea, el sarcófago ya en sí mismo era un sarcófago extraño. Había sido como profanado, como deteriorado adrede, le habían quitado el cartucho real, habían roto la cara. O sea, la verdad que era un sarcófago bastante extraño. Vamos a verlo aquí, este es en el Museo del Cairo actualmente, el Museo Egipcio del Cairo, está en la sala de Akenatón, porque, bueno, ven aquí, ¿no? La factura es muy parecida a los sarcófagos de Tutankamón, es decir, es el mismo similar decoración, con estas plumas, los mismos colores, la misma forma de la barba, la misma imagen del Oreus, de la serpiente, pero ven que la cara está rota, ¿no? La cara está rota, lo que hay debajo es la madera, es una máscara de madera cubierta con una parte de oro. Pues toda la parte de oro está completamente deteriorada. El sello con el cartucho completamente roto, quitado. No podemos saber quién era. Bueno, pues parece ser que cuando le hacen las pruebas de ADN, corresponde como un hijo de Tigi y de Amenofis III, con lo cual es Akenatón. La última interpretación es que esta es la momia de Akenatón. Digo que es la última interpretación porque tampoco ha sido colocado en ese museo en el cual actualmente están todos los reyes de la 18ª dinastía,
todavía no se ha colocado ahí. Por lo tanto, bueno, pues en principio es el último estudio, pero pues todavía la puerta está como abierta a ver qué ocurre, ¿no? Saben que hace poco todas las momias de los reyes del Reino Nuevo se llevaron a un museo específico en Egipto. Bueno, pues ahí no está la momia de Akenatón, porque pues aunque la ciencia y los descubrimientos dicen por el ADN que es Akenatón, pues no se puede. Yo creo que hay como una duda, una leve duda que ensombrece todo, que perfectamente podría ser que no, que se queda como en entredicho todavía, ¿no? Como que falta investigar un poquito más. Bueno, la cuestión es que ahora ya vamos con Tutankamón, ¿no? ¿De quién es hijo Tutankamón? La cuestión es que Tutankamón no aparece nunca en la vida de Akenatón. No sé si se han fijado que siempre aparece con hijas, ¿no? Akenatón se rodea en la imagen siempre con su familia, con Nefertiti, aparece con varias hijas, tiene hasta 6 hijas. Muchas de ellas van muriendo con el paso del tiempo. Aquí tenemos la muerte, el funeral de Mequetatón, que es una de sus primeras hijas, y vemos que la familia real con las demás hijas, todas están llorando, pero en ningún momento aparece a Tutankamón. Esa es la duda de Tutankamón es hijo de Akenatón, es hijo de Esmenjarra. Se creía que esta momia era de Esmenjarra. Esmenjarra es un faraón regente de Akenatón muy enigmático que aparece solamente como 4 o 5 años, con lo cual no sabemos prácticamente nada de él. Entonces, esa momia podía ser Esmenjarra, podía ser Akenatón. Si era Akenatón, Tutankamón, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿No aparece? Bueno, parece ser, con los estudios ya más realizados del ADN, fíjense que aquí ven que la pareja en el registro superior tenemos a Akenatón y Nefertiti lamentándose debajo del disco solar, ¿lo vemos? A la derecha hay una mujer que está como arrodillada con un abanico y al lado una mujer que lleva en brazos un niño. ¿Lo ven? Ven, arriba hay como mujeres llorando, pero abajo es una mujer que tiene en brazos un niño. Ahí. A ver si lo voy a marcar, no sé si lo puedo marcar con aquí. No sé si ven mi puntero. Voy a ver si lo puedo dibujar. ¿Lo ven ahí? Bueno, Sí, sí se ve. bueno, justamente si fuese este uno de sus últimos hijos, no con Nefertiti, estaría justificado porque no aparecía junto con la gran esposa real, porque Nefertiti era como o sea, Akenatón sin Nefertiti casi como que no existe. Nefertiti y Akenatón son como uno y otro. Por lo tanto, podría ser un hijo de una esposa secundaria. Se sabe que Akenatón estuvo casado con alguna de sus hijas, pero también estuvo casado con una esposa secundaria llamada Quilla. Entonces, probablemente esta mujer es la única representación en Amarna en la que aparece otro niño que no sea sus hijas, con lo cual podría ser la reina o esposa secundaria Quilla con Tutankamón en brazos. La verdad no se sabe porque no pone ninguna inscripción, no dice quién es, o sea, no hay una explicación de quién es, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que después de hacer las pruebas de ADN, se descubrió que la joven dama que estaba al lado de Tigi era era la madre junto con Akenatón de Tutankamón. O sea, Tutankamón, su padre es la momia de la KV-55 y su madre es la momia, la joven dama de la KV-35. Con lo cual ya tenemos aquí, ¿quién es esa KV-35? ¿Quién es esa joven dama? ¿Es la reina Quilla? ¿Es la esposa secundaria? ¿O es otra mujer? En este caso, hicieron el análisis de esta
joven dama y vieron que era hermana de Akenatón, por lo tanto, hija de Tiji y de Amenhotep III. Entonces, ¿es Quilla hija de Tille y Amenofis III o es otra mujer hermana que legitima también su trono, que también tendría sentido en el sentido de que la legitimación real en Egipto venía vinculado con el matrimonio, a veces con la hermana? ¿Podría ser realmente la que le legitimó en el trono más allá de Nefertiti? Bueno, el misterio sigue abierto. O sea, realmente lo que se ha visto justamente es que después los fetos que se encontraron en la tumba de Tutankamón corresponden al matrimonio entre Tutankamón y una que podría haber sido eh, la esposa oficial de Tutankamón, pero que todavía pues, no está del todo claro, ¿vale? Entonces, las últimas investigaciones, estamos hablando del 2010, pondrían un poco de luz en esta familia tortuosa y conflictiva que fue la última familia de los reyes de la 18ª dinastía. Yuya y Tuya, padres de Tille. Tille es la anciana, la mujer, la dama mayor, que esposa con Amenofis III, que se encuentra también en la KV-35. Ellos dan nacimiento a Kenatón, KV-55, dan nacimiento también a la joven dama, KV-35, y ellos son los padres de Tutankamón. Y hasta aquí, por ahora, lo que hay, lo que hay de el parentesco de Tutankamón. Es también evidente el que, fíjense la cantidad de relaciones y vínculos entre hermanos y las enfermedades que eso genera, ¿no? Si Amenofis III desposa a Tille y tienen a su vez, ¿no? Dos hijos que a su vez tienen un hijo, pues bueno, es normal que también esa deformación paulatina genética se vaya dando. De hecho, la momia de Akenatón no presenta esas enfermedades que provocarían el agrandamiento de pechos o la hidro, hidroplasia, creo que es. O sea, no tendrían esas enfermedades, pero sí eh, elementos cercanos a la enfermedad que luego va a tener Tutankamón. ¿Vale? Y bueno, pues por aquí ya desvelado otro misterio. Y vamos con el último para terminar, ¿no? Ya que si hay dos, podemos poner un tercero, que es la maldición de los faraones. Bueno, eh, si a alguno le interesa el tema de las maldiciones de los faraones, la semana próxima tenemos una plática justo el martes a las 5 sobre los faraones y sus maldiciones, ¿no? Y veremos, se lo adelanto ya, que los faraones no tienen tantas maldiciones como nos gustaría, ¿no? Realmente hay más maldiciones en las tumbas de los nobles o de las personas más humildes que en las de los reyes. Porque los reyes tenían una protección mágica mucho más poderosa, tenían una protección sacerdotal, un cuidado sacerdotal muy profundo. Pero bueno, hablaremos de las maldiciones para el próximo día, pero aquí vamos a introducir este tema. Justamente cuando se descubrió la tumba, en el momento que se descubrió la tumba, y se descubrió la momia del faraón, empezaron a surgir personas que decían, no, cuidado, no profanes la tumba del rey, ¿no? O sea, cuidado. Dicen que cuando dieron la noticia, hubo un egiptólogo y a la vez un pues, redactor que decía, se llamaba Arthur Weihal, que decía, tendrá suerte si vive 6 semanas más, ¿no? Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, también dijo, cuidado que vienen las maldiciones, ¿no? de, de los difuntos, cuidado que una momia no puede ser profanada. Y apareció, ¿no? La muerte llegará pronto a aquellos que perturben el reposo del faraón. Esta idea, que fue una idea incluso un poco como novelesca, como de película, ¿no? Estaba la moda
de esas películas. Había Frankenstein, había aparecido, La Momia, la película de La Momia, y toda la idea de la momia estaba a punto de aparecer. En ese momento, pues como que fue, cuidado, que puede pasar algo. Y parece que fue como algo premonitorio, porque pocos meses después, Lord Carnarvon muere. Justamente Marie Corelli, que fue una escritora, ¿no? Dice, la muerte extenderá sus alas sobre todo aquel que se atreva a entrar en la tumba sellada del faraón, ¿no? Incluso decían que era un texto que estaba escrito ahí en algún lugar en egipcio y que por lo tanto, pues cuidado, porque todos iban a morir, ¿no? Y bueno, la cuestión es que, pues sí, hubo algunas personas vinculadas con, el descubrimiento que murieron de causas como extrañas, ¿no? Lord Carnarvon parece ser que tenía una picadura de un mosquito y al afeitarse eso se infectó y en muy poquito tiempo murió, ¿no? Eso ya les digo que eso fue como cuentan también la historia, ¿no? Que en el mismo momento en el que él moría en un hospital del Cairo, su perro en Londres agonizaba y cayó muerto y fulminado en el mismo momento, ¿no? También dicen que una serpiente se comió el canario que estaba ahí sí, en las excavaciones solían tener un canario para poder meterlo en las tumbas por el tema de los gases y todo. Entonces dicen que una serpiente fue por todo el campamento y devoró el canario de la expedición. O sea, varias cosas así que suscitaron bueno, pues ahí una maldición. Pero bueno, la cuestión es que de los 58 personas que estaban presentes en la apertura del sarcófago y de la tumba, solo murieron en los siguientes 12 años, luego todos han muerto, evidentemente, ya han muerto de mayores, pero en los siguientes 12 años murieron solo 8 de los 58, ¿vale? Entonces, bueno, hubo varias muertes que se fueron sucediendo y claro, eso avivó en los medios de comunicación, en un poco todo lo que era la farándula alrededor de todo el tema este, pues suscitó eso, ¿no? El hermano de Carnarvon, Archibald Douglas Reid, murió, el hermano de Carnarvon, el encargado, Archibald Douglas Reid fue el encargado de radiografiar la momia de Tutankamón. Después Arthur Mace, uno de los que habían abierto la tumba, también murió. En 1929 el secretario de Carter muere. El arqueólogo Alvin Litow, que era del Metropolitano de Nueva York, muere en el 34. Los directores del Departamento de Antigüedades del Museo Egipcio del Cairo mueren. Entonces, claro, todas estas muertes, como dijeron, ay, esto seguro que fue la muerte, ¿no? La muerte, la maldición de Tutankamón. Pero bueno, justamente hay un microbiólogo de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas, que dice que cuando abres un elemento orgánico, ¿no? Como una momia, hay una serie de microorganismos, unas esporas, unos hongos, el Aspergillus, que pueden permanecer incluso viables durante siglos o milenios y que el inhalar esas esporas puede provocar que personas que están con distintas patologías relacionadas con la respiración, con respiratorias, puedan enfermar más fácilmente, ¿no? Es decir, como que pues se propicia la muerte, ¿no? Por ejemplo, uno de los que estuvieron en la apertura de la tumba, George J. Gould, en 1923 murió de neumonía, precisamente porque podía haber sido. Y bueno, y nosotros ahora, después de la pandemia, sabemos lo que puede hacer un bicho invisible que no entendemos muy bien cómo funciona, que por mucho que tenemos la ciencia que nos ayuda a solucionar muchas cosas como las gripes y la influenza y cosas así, sin embargo, de pronto algo que no estamos acostumbrados aparece y a las personas que tienen comorbilidades, ¿no? Como se decía, pues es más susceptible de caer en una enfermedad y morir, ¿vale? Y bueno, entonces, por un lado, desmentir, no hay ninguna inscripción en la tumba de Tutankamón que diga
tú vas a morir si profanas esta tumba, no existe esa inscripción. Eh, no hay muertes masivas de todos los que abrieron en la tumba. Howard Carter murió ya de mayor, bastante tiempo después. Otros muchos murieron después. Algunos sí que murieron, pero pues como podrían haber muerto de cualquier otro tipo de enfermedad. Y bueno, pues creo que con esto está resuelto de que Tutankamón no mató desde el más allá a todos los que profanaron su tumba. Aunque siempre viene bien, y esto es un consejo para todos, que cuando nos tratamos con el mundo del más allá, tengamos el respeto suficiente como para no profanar de una forma eh, inconsciente pues cualquier reposo de los difuntos. Y esto es una tendencia que también en la arqueología se está tratando de trabajar, en el sentido de que muchas veces no somos conscientes de que, pues, en realidad estamos profanando tumbas. O sea, podemos llamarlo arqueología, pero realmente no deja de ser un profanar el descanso eterno de un ser para el cual se realizaron los rituales funerarios que intentaron proteger la vida en el más allá de esa persona, ¿no? A ninguno se nos ocurriría profanar un cementerio, pero muchos de los lugares en los que se excava, pues son realmente tumbas. Y entonces, bueno, pues simplemente si se hace con el respeto adecuado, pues tal vez las momias, los seres del más allá, nos dejen tranquilos en el más acá. Y bueno, y a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Muchas gracias, Gladys. Eh, el señor Carter no fue el que encontró los indicios de Tutankamón. Habían otros arqueólogos que habían descubierto algunos elementos de Tutankamón, pero Carter sí que se había obsesionado con eso. O sea, había estado en alguna expedición donde había aparecido el nombre de Tutankamón y se había sentido muy identificado con él. Es un poco esa parte no como intuitiva que es como que te llama, ¿no? Bueno, muchas gracias, Elisa. Sí, no alcanza el tiempo para tocar todo lo que nos gustaría tocar, pero bueno, espero que haya sido una plática interesante, que hayan disfrutado todos de este contacto con Tutankamón. Les invito a que el próximo 23 de abril a las 5 de la tarde tenemos la siguiente sesión, Maldiciones y Faraones, en el cual veremos si algunas de las maldiciones que están escritas en las tumbas, que sí que las hay, evidentemente, y que bueno, pues tendremos que protegernos para poder entrar en todas ellas. Bueno, pues a ver, muchísimas gracias a todos, Ángela, Ruth, Carlos, muchas gracias, bueno, Aida, Elisa, a todos, pues muchísimas gracias por acompañarme en esta plática y nos vemos pues la próxima semana a las 5 para momias y maldiciones.